bienvenidos a una nueva Retro Arcade colección. En esta ocasión he dividido el vídeo en dos partes. La primera parte me centro en las novedades más importantes de juegos retro o arcade que he estado jugando en este 2021 y en la segunda parte del vídeo seguiré mostrando más demostraciones del Festival de Juegos de Steam. Y voy a empezar con un excelente juego retro tipo NES de los creadores del fantástico Shovel Knight. En esta ocasión nos traen el Cyber Shadow, un título que bebe directamente de grandes clásicos como los Ninja Gaiden originales de NES o títulos míticos como Shadow of the Ninja. Cyber Shadow nos propone una aventura repleta de plataformas y acción en la que deberemos de superar una serie de niveles lineales mientras nos enfrentamos a todo tipo de enemigos, evitamos trampas y derrotamos a gigantescos y peligrosos jefes. Cyber Shadow nos traslada a un mundo que ha caído bajo las garras del malvado Dr. Progen y su despiadado ejército de sintéticos. Nuestro protagonista es un ninja llamado Shadow, el único superviviente de su clan, que se embarca en una última misión para descubrir qué fue lo que provocó este descenso hacia la perdición de la humanidad. El Legion, su fiel compañero robótico, será el que le guíe a través de las ruinas de la Mecha ciudad. Al igual como en Shovel Knight, Cyber Shadow nos presenta un fantástico apartado audiovisual y sin duda nos encontramos con un excelente trabajo pixel art recreando la era de los 8 bits con sprites hechos a mano. Además, Cyber Shadow contiene unas excelentes animaciones muy fluidas que junto a unos controles que responden perfectamente hacen que su jugabilidad sea una auténtica delicia. Cyber Shadow es un juego bastante desafiante y tiene algunos picos de dificultad bastante altos, sobre todo en la segunda parte del juego. Tiene una duración de 6 horas y posiblemente tendremos que repetir algunas fases ya que a medida que avancemos iremos adquiriendo habilidades que nos permitirán acceder a lugares secretos que previamente no podíamos alcanzar. Es importante ya que encontraremos las mejoras de vidas que hay ocultas en cada pantalla. En definitiva, Cyber Shadow es de lo mejor que he jugado en lo que se refiere a juegos retro en este 2021 y se siente como un gran homenaje a juegos de ninja de la era de los 8 bits. Videojuego indie destacado de este 2021 es el School de Hero Slayer, un roguelike que nos ofrece mucha acción y diversión. La historia de Skull nos traslada en un mundo de fantasía donde tomamos el control de un esqueleto, el miembro más joven de la armada del Rey Demonio. El juego comienza con un asalto combinado del ejército imperial y los aventureros que termina diezmando las fuerzas demoníacas. Al final, los únicos que quedan son Skull y una misteriosa bruja. Tras una derrota a manos del primer héroe, comenzaremos la aventura en las ruinas del castillo del secuestrado Rey Demonio. A lo largo de la aventura, nuestro protagonista puede equiparse hasta con 2 cabezas. Estas pueden intercambiarse en tiempo real por medio de un ataque de relevo. Al final de un mapa existe la posibilidad de que los jugadores sean recompensados con una quinta esencia o un tesoro. Estas recompensas son aleatorias y cada intento es diferente al anterior.
dependiendo de cuál tenga puesta, Skull tendrá estadísticas y habilidades únicas. Sin duda, este apartado es lo que hace a Skull un juego tan divertido, ya que hay un total de 35 cabezas y tendremos mucha variedad para que cada partida o intento sea diferente. Al ser un roguelite, los mapas son generados de forma aleatoria, y sin duda estamos ante un juego bastante desafiante y será un continuo ensayo y error, ya sea por no recibir una buena mano o no saber las mecánicas de ataque de un jefe final. En definitiva, un roguelike bastante interesante, aunque la acción a veces puede ser un poco caótica. Otro roguelike con mucha acción y del mismo editor que Skull es el Metal Unit, que de momento solamente lo tenemos para PC y ha sido desarrollado por Jelly Snow Studio. Metal Unit es un juego que mezcla los mechas con el anime y nuestra protagonista se llama Joanna, una piloto que intentará encontrar a su hermana, que es la antagonista en esta historia. El Metal Unit es un juego que tiene una historia bastante bien desarrollada con muchos diálogos. A diferencia de otros juegos de su categoría, el Metal Unit tiene un toque de rol bastante significativo, ya que podremos equipar el mecha con 6 elementos diferentes: cuerpo a cuerpo, a distancia, bala, cohete, especial y pasivo. Cada habilidad tiene un tiempo de carga de algún tipo y varía según la rareza del objeto o arma. También es importante prestar atención a las habilidades pasivas de nuestro mecha, ya que nos ayudarán a acabar con los enemigos más fácilmente. Al ser un roguelite, moriremos en muchas ocasiones, y tras la muerte, el juego convertirá todos los objetos previamente equipados en puntos que pueden usarse para desbloquear nuevas habilidades y artículos. Constantemente recibirás armas de diferente utilidad, algunas más interesantes que otras, y tendrás que formular tus estrategias basándote en tu actual inventario. También puedes almacenar elementos para su uso posterior o combinar dos elementos para tener la oportunidad de crear equipos legendarios. Está claro que la clave del juego está en construir un mecha super poderoso para no tener problemas para derrotar a los jefes finales. En definitiva, una interesante propuesta roguelite con mucha acción y una personalización de mecha bastante profunda. 기대하는 게 좋을걸? 조심해야겠어. Continuamos con un juego retro que he estado jugando estas últimas semanas y es muy parecido a un Outrun.
ya que utiliza la técnica scaling que tan famosa se hizo en la década de los 80. Nada más comenzar, debemos de crear un perfil. Para ello debemos de elegir un avatar de entre una amplia selección de imágenes cuyo parecido con grandes iconos de los 80 no es mera coincidencia. Tiene dos modos de juego. El primero y más interesante es el modo carrera. Aquí accederemos a un mapa en el cual tendremos a la vista todas las carreras posibles, pero no podremos acceder a todas desde el comienzo. A medida que vayamos compitiendo en distintos eventos, se irán desbloqueando los eventos cercanos. El segundo modo es el Time Attack, que es parecido al modo Outrun, en el cual deberemos de ir superando ciertos checkpoints antes de que el tiempo se acabe. En lo jugable, las primeras carreras se pueden hacer algo aburridas, además de que los giros pueden parecer algo bruscos, pero a medida que vayamos mejorando el coche o comprando coches más potentes, las carreras se ponen más interesantes y emocionantes. Destaca un apartado gráfico pixel art muy bonito, muy limpio y colorido, junto a una banda sonora synthwave de los 80 bastante interesante. Un juego de carreras estilo Outrun para matar ratos aburridos. Y para terminar, os voy a dejar con más demostraciones del Festival de Juegos de Steam que se produjo este mes. Ya publiqué una primera colección de demos más destacadas que había jugado y ahora os dejo con otra pequeña mini colección con más demostraciones. Destaco el Blood Roach, que creo que puede ser de los juegos indie más divertidos que pueden salir en este 2021. Yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. Hasta luego.